Y ya estamos de regreso. Fueron pocos minutos los que nos separamos de su sintonía. Y ustedes sigan llamando vía telefónica al más 569-3455-1215 para que a través de los mensajes y también a través de sus llamadas vamos a estar en un ratito más nuevamente con el sultán conversando del tarot. Pero ¿saben a quién le voy a preguntar yo? Aparte del tema que vamos a conversar ahora, que es respecto a las altas temperaturas y cómo las podemos enfrentar de manera más sana para nuestra salud, valga la redundancia, que estamos con Beatriz Arteaga. Ella es directora de la Escuela de Enfermería y TENS de la Universidad de las Américas. Beatriz, un gusto tenerla acá. Muchas gracias, igualmente. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, felices también. Y también si quieres hacerle una pregunta después a nuestro tarotista. Muchas gracias. Qué fortuna. No, Gracias. buenísimo, porque a todos nos gusta, la verdad. Que a todos nos gusta ahí saber un poquito más. Sí, Beatriz, bueno, estamos enfrentados a altas temperaturas, olas de calor, no solo en la región metropolitana, en distintos lugares. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo podemos tener un mejor acercamiento también para poder sentirnos bien? Sí, es súper importante el tema que están tocando porque efectivamente estas altas temperaturas obedecen desde hace ya varios periodos a estos cambios climáticos que se están provocando y las personas tenemos que tratar de sobrellevar de la mejor manera estos cambios y bueno, lo primero que quiero decirles es que nuestro sistema, nuestro organismo tiene mecanismos de termorregulación, ¿ya? Cuando nos sometemos a altas temperaturas y también a bajas temperaturas, nuestro organismo reacciona, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a los síntomas y a los signos cuando la reacción es un poco compleja. Pero antes de eso, bueno, tenemos que en estos días de altas temperaturas cautelar la hidratación. Lo que se recomienda es el agua. Perfecto. Los requerimientos hídricos de un adulto promedio son aproximadamente 35 ml por kilo de peso, eso es aproximadamente 2 litros, 8 vasos de agua al día. 8 vasos de agua al día, que es agua. Agua, sí. No es, bueno, sopa en esta, con altas temperaturas es difícil, pero ningún líquido, ni el café, ni la bebida. ¿El café no cuenta, por ejemplo? Lo que pasa es que los otros líquidos, el café precisamente, tienen efecto diurético, ¿ya? Estresan un poquito el riñón y eso hace que uno elimine más líquido. Por lo tanto, lo que tomaste no lo alcanzaste a absorber. Exacto, elimina líquido, por lo tanto favorece la deshidratación. Lo que se recomienda es el agua, no bebidas alcohólicas idealmente, sobre todo porque en esta sensación de calor uno dice, pucha, me puedo tomar una cervecita, alguna heladita. Y eso, claro, en el momento quita la sed, pero la cerveza también tiene un gran efecto diurético y en general no se recomienda nada más que el agua. Mire, para todas las edades. Atención para todos quienes nos están escuchando, ni café, ni ningún otro tipo de bebida tampoco para la hidratación. Si quiere disfrutarla, perfecto. Pero para las altas temperaturas, la verdad que no es recomendable. Beatriz, bueno, las recomendaciones vamos a conversarlas, pero ¿cuándo fijarnos en que algo podría ser más extremo? ¿Qué sensación podríamos tener en el cuerpo? Que decir, pucha, ya, ojo, es debido a una alta temperatura. Sí, mira, el golpe de calor está definido como, es un trastorno grave, ¿ya? La gente incluso puede morir. Existe evidencia de muertes por golpe de calor a nivel mundial y también en Chile. Y este trastorno se provoca porque estamos en periodos prolongados sometidos a altas temperaturas ambientales y la temperatura corporal sube por sobre los 38 a 40 grados Celsius. Y ahí se echan a andar unos mecanismos bien complejos porque esta hipertermia o el aumento de la temperatura provoca un estado de deshidratación grave que afecta no solo la piel, ¿ya? La primera etapa del golpe de calor o de estas manifestaciones principalmente es la sudoración, porque uno de los mecanismos que nuestro organismo tiene, es la sudoración. También la sudoración se acompaña de sed. La sed también es un indicador de deshidratación.
Y bueno, cuando no obedecemos a estos primeros síntomas y nos mantenemos en temperaturas altas, puede venir la respiración agitada, la taquicardia, el aumento de la presión arterial. Sentirnos como ahogados, por ejemplo. También va a haber una sensación de ahogo, náuseas, vómitos, decaimiento, y en los estadios un poco más extremos podríamos incluso tener pérdida de conciencia. O sea, claro, la sensación como de sensación de desmayo también se genera a raíz del calor. Exacto. Oye, cuando esto está prolongado, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Estoy pensando acá en el estudio. Que la verdad que son varias horas las que uno está. Y que esos síntomas se sienten también. ¿Pero qué hacemos? Bueno, inmediatamente colocar a la persona en un lugar fresco y ventilado. ¿Ya? Si la persona está con compromiso de conciencia, tenemos que rápidamente trasladarlo a un servicio de urgencia. Y si no, podemos darle a beber agua y disminuir la temperatura corporal a través de medidas físicas. Por ejemplo, pañitos. Exacto, paños fríos, tibios, más bien dicho, no fríos extremos, porque en nuestra piel hay receptores de temperatura. Entonces, si yo coloco paños fríos, nuestro organismo sensa que hay una zona que necesita termorregular, por lo tanto, se echan a andar estos mecanismos, sudo más y me deshidrato más después. Por lo tanto, los paños son tibios. En los grandes vasos, en la zona inguinal, el abdomen, la cabeza, el cuellito. O sea, cuando las mismas medidas casi que tomamos para bajar una temperatura o una fiebre. Exacto. En las zonas de... Y que sea tibio, la verdad es que eso también es otro dato importante. Templado, la verdad es que lo que uno tiene que entender... No ponernos el hielo. No, es que nuestro organismo necesita un equilibrio. Ni muy helado, siempre los extremos son malos. Lo muy frío genera estas reacciones orgánicas que favorecen la deshidratación. Y el calor extremo también, por lo tanto los pañitos son tibios o templados. Beatriz, ¿es normal que, por ejemplo, una persona independiente a la edad, y en general a las personas mayores les pasa más aún, por ejemplo, cuando van a comprar o salen y hay una alta temperatura, hay mayor cansancio, hay sensación de mareo, hay sensación también de querer, no sé, pues de perder el conocimiento? ¿Qué podrían hacer? Y también saber si es natural, porque también está el susto de por medio, ¿no? Si algo me puede estar pasando. Exacto. Bueno, es muy cierto esto, sobre todo porque las personas mayores de 60 años, normalmente tienen varias enfermedades a la vez. Toman medicamentos y esos medicamentos también traen sus efectos secundarios, y esto nos predispone a las personas mayores a menos capacidad de termorregulación. No tenemos esta capacidad tan activa cuando es adulto o persona mayor. Por lo tanto, ahí la recomendación es que antes de salir, bueno, se aplique bloqueador solar, se coloque un gorrito para protegernos del sol, lentes o gafas también para el sol, priorice las sombras, haga pausas en las caminatas o en la exposición al sol, idealmente nunca exponerse entre las 11 y las 4 de la tarde, las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que son los horarios de mayor temperatura. Y siempre llevar hidratación, una botellita con agua e ir bebiendo de manera fraccionada el agua. Si la persona comienza a tener los primeros síntomas, se siente fatigada, mareada, le duele la cabeza, inmediatamente hay que tomar las medidas. Descansar, reposar, colocarse en un lugar fresco y ventilado, y si los signos permanecen o persisten, pedir ayuda a un servicio de urgencia. Mira, qué importante es eso, porque estoy pensando también en mi mamá, que me dice, voy a la feria y la verdad es que no alcanzo a llegar, y ahí la recomendación es que se siente nomás, porque después lamentar un golpe, una caída, es muchísimo más complejo. Que se siente en una sombra, en un lugar sombrío idealmente. Y tratar de hidratarse y tomar un poquito, y el resguardo para poder alcanzar después a volver a su lugar de origen. Yo sé que hay muchas personas que les puede pasar esto, y también está el susto de por medio de que, pudiera haber alguna enfermedad, pero es el calor también, son las altas temperaturas las que nos enfrentamos, que hay cierta normalidad al respecto. Beatriz, por ejemplo, dijiste que la sudoración era un mecanismo de regulación de la temperatura. Hay personas que sudan más o sudan menos. Ahora, el que alguien sude menos no significa que nos esté afectando por el calor.
o por la temperatura alta. Claro, es muy, muy verdadero lo que tú dices, porque de hecho las personas mayores sudan menos porque tienen esta menor capacidad de reacción, pero puede igual estar sufriendo un golpe de calor esa persona. Claro. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a los otros síntomas, como la sensación de mareo, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, o que la persona describa que se siente mal, fatigada. Claro. Por lo tanto, el sudor es común, general en las personas, pero en las edades extremas, principalmente los adultos mayores, tienen menor capacidad de sudoración. Entonces, claro, no lo tengamos como síntoma de decir, oye, si sabes que no estás sudando porque como no tienes calor. Es como si no lo veamos, sino que también puede estar enfrentado a una situación que también es riesgoso. Y me imagino que los niños también es otra situación que podría ser parecida. Sí, ahí en los niños la característica más importante que tenemos que entender es que ellos tienen más o menos, mientras más chiquitito es más aún, más porcentaje de agua de su constitución corporal total, ¿ya? Los niños son aproximadamente en total del organismo de ellos entre un 70 a un 80%, sobre todo los lactantes y recién nacidos, de agua. Claro. Por lo tanto, una deshidratación, un golpe de calor puede ser muy riesgoso para ellos y necesitar hospitalización. Claro. Entonces, ante todas estas altas temperaturas, bueno, los resguardos son necesarios. Sí. Bloqueador solar sí o sí, también algún gorrito o algo que nos ayude a proteger del sol. Y la hidratación, me parece que... ¿Qué pasa con las bebidas isotónicas, por ejemplo, cuando ya hay una cierta deshidratación, cuando ya la persona se siente mal y siente que está deshidratada? Sirven. Sí, la verdad es que ahí hay que tener precauciones con los pacientes o las personas diabéticas. Porque las bebidas isotónicas tienen electrolitos, que son sales, minerales, qué sé yo. Pero también tienen un buen porcentaje de glucosa. Entonces, las personas con diabetes hay que tener cuidado en el uso de estas bebidas y se recomiendan principalmente cuando la persona va a hacer ejercicio posteriormente o para posterior al ejercicio. Como para recuperarse. Exacto. Pero sí hemos estado sometidos efectivamente a un momento de alta sudoración y no tengo agua y tengo una bebida isotónica, bienvenida. Yo creo que todo lo que es hidratación también es parte de la necesidad de sobrevivir. Sí. Oye, Beatriz, ¿y cuáles son los tips que debiéramos no hacer? O sea, ¿a qué no enfrentarnos? ¿A qué tener cuidado? Nunca, idealmente, exponernos a los horarios de máximas temperaturas. Nunca exponernos al sol sin una protección, elementos de protección personal. El bloqueador solar que tú mencionaste es muy importante, sobre todo en las edades extremas, pero para todos igual, con un factor mínimo de 35-50, que es el factor que asegura que el daño directo de la piel no se va a dar, ¿ya? Recordemos que el sol es muy importante para procesos metabólicos y vitales. De hecho, sintetiza vitaminas que nos protegen y que fijan el calcio en los huesos. También el sol da un color, estéticamente es muy lindo andar bronceado, pero causa daño. Entonces no tenemos que exponernos directamente al sol. Nunca transitar o andar largos periodos sin ventilación adecuada en un auto, en movilización. Ahí es muy importante. Cautelar también, si voy a usar el aire acondicionado, la temperatura, porque muchas veces ocurren resfríos, porque abuso del aire acondicionado en esta época. Estoy en un ambiente muy cálido, pongo el aire en el máximo y esto genera finalmente que me resfríe. Oye, estos cambios de temperatura también potentes nos ayudan, no son favorables para poder mantener la salud también. Vienen los resfríos, vienen mezclados con alergia, lo digo por experiencia propia, y que es muy difícil también salir de esos cuadros porque estamos expuestos constantemente a la misma situación. Exacto. Oye, ¿qué pasa, Beatriz, con la ropa? ¿Con qué telas preferir? ¿Cuáles también es importante que ocupamos?
Sí, muy importante. La tela idealmente de algodón o fibras más naturales, ¿ya? Porque las fibras sintéticas, como se describen un poco más de plásticos en su componente, o no o fibras sintéticas finalmente, generan más posibilidades de sudoración y eso genera además deshidratación. Por lo tanto, en verano tiene que ser idealmente ropa cómoda, holgada, igual que el calzado, fibras naturales de algodón, idealmente también, y de preferencia colores más claros que oscuros. Los colores claros reflectan, no absorben tanto el calor y también favorecen en este momento. También quiero contarte que hay telas que tienen protección solar. Si nosotros tenemos la posibilidad de comprar estas poleritas, sobre todo para exponernos a la piscina, los niños, existen trajes de baño con filtro UV incorporado. Y con eso filtro UV, y hay algunos bueno. incluso que son con manga larga, que pueden parecer quizás un poco más calurosos. Sin embargo, pero para protegernos del sol es muchísimo mejor si vamos a estar. Aparte que los niños están largas horas en el agua, no necesariamente afuera, sino que en el agua. Y en el agua también los rayos están súper fuertes. Sí, y ahí es muy importante porque los niños son niños, no tienen cautela y ellos no se sumergen en las piscinas sin control. Entonces nosotros como adultos responsables de ellos tenemos que fraccionar, estar y atentos de la cantidad de horas que usan la piscina, porque ahí también nos enfrentamos, no solo a las quemaduras solares y a los temas de la temperatura, sino que también a las infecciones o a las enfermedades del verano, como la otitis, la cistitis en las mujeres, y bueno, ahí eso es principalmente porque estando tanto rato sumergidos en el agua, sobre todo las mujeres, se generan cambios en las floras bacterianas o en el ambiente que tiene, por ejemplo, la zona vulvar y predispone a que las mujeres tengamos infecciones urinarias. Así que hay que tener mucho cuidado también. Sí, cuidado, que si bien, claro, es verano disfrutar, pero sabemos lo que es sufrir una infección urinaria. Y no se la recomendamos a nadie. Mira, qué bueno, qué buen alcance también, Beatriz, el poder tener esos cuidados, porque asociado a las altas temperaturas también lo asociamos a tener, claro, más rato en el agua, más rato en la piscina. Claro, y la idea es que el verano sea un momento de felicidad, de relajo, de poder regenerar o cargar las pilas, pero que no dañe nuestra salud. Por eso tenemos que educarnos y tener harta conciencia y ser muy responsables. Ser responsable, y por lo mismo nosotros les estamos entregando quizás el máximo de herramientas para poder disfrutar de este verano y que estar con todos los cuidados necesarios. Sabes que hay un punto súper importante que es el visual. Cuando tú dijiste los elementos de protección, mencionaste el gorrito de protegernos la cara, pero también las gafas, los anteojos. Sí, ahí ese punto es bien importante también, porque los ojos también pueden sufrir, ¿ya? Hay muchas personas que por las enfermedades crónicas que tienen, no solo la vista, sino que de otra índole, tienen intolerancia a la luz brillante. Entonces, con el aumento de la temperatura y con el sol que irradia directamente, también se dañan los ojos, también puede haber irritación de la conjuntiva, por lo tanto se recomiendan los lentes de sol con filtro UV, idealmente. Mira, eso es importante también, o sea, porque tener claro que el filtro UV es el que nos protege, que va más allá de lo simplemente estético. Sí, y ahí también la precaución que siempre recomendamos en salud es que cuando compren unos lentes de sol, idealmente en un lugar establecido. Cuando yo compro en un lugar que no es establecido, me arriesgo a que... La cuneta. La cuneta. Cuando estaba en la cuneta... Sí, me arriesgo a que... uno es tentado. Sí, porque son más económicos y eso es entendible. Pero finalmente la economía sale perjudicando nuestra salud. Así que ahí hay que tener mucho cuidado y comprar estos anteojos idealmente o gafas de sol en un lugar establecido. Sí, bueno, y además del que sea un lugar establecido en términos de salud y los resguardos, recordemos que también hay aspectos legales y de legalidad que tenemos que cumplir como ciudadanos, y comprar en los lugares con las revistas de impuestos, con todos los debidos resguardos que son necesarios para poder salir adelante también. Así que ahí no fomentar el comercio ilegal es importante. Oye, bueno, tenemos estas medidas que básicamente es la hidratación.
¿Qué síntomas, Beatriz, cuando una persona ya está en un caso extremo, por ejemplo, de una deshidratación y que ya tenemos que decir, bueno, para llevarla a un recinto asistencial, pero qué podemos hacer por mientras cuando le vemos los labios quizás un poquito más morados o qué síntomas ya pérdida de conocimiento? Sí, bueno, la verdad es que cuando hay pérdida de conocimiento no nos queda más que rápidamente, trasladar. claro. En la etapa anterior podemos proporcionar agua, hidratar a la persona, colocarla en un lugar fresco, porque la persona va a empezar a manifestar sensación de mareo, fatigabilidad, probablemente dolor de cabeza, y eso es ya una alarma en donde tenemos que actuar y generar un ambiente térmico lo más fresco posible para disminuir la temperatura corporal. También podemos tomar la temperatura. La temperatura axilar se toma en 5 minutos con un termómetro que tenemos digitales, los que hoy día se utilizan. Si la temperatura axilar tomada en 5 minutos es mayor o igual a 38 grados, eso significa que estamos enfrentando un golpe de calor y ahí hay que actuar. Claro, qué importante tener esta señal, lo que acabas de decir, porque claro, una alta temperatura y ahí tiene todos los efectos también relacionados a lo que es subir la temperatura en el cuerpo. Porque el golpe de calor no solo daña la piel, sino que daña el sistema cardiovascular, los riñones, el sistema neurológico, el cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Oye, tener muchísimo cuidado también con nuestros niños, no estar en los lugares cerrados. Exacto. Por ejemplo, me refiero a los automóviles, no dejarlos, por favor. No, sabemos que ya es extremadamente peligroso. Sí. Ventilar también los lugares de trabajo, los lugares de las casas, los hogares, todos los lugares para poder tener esta sensación térmica un poquito más llevadera. Exacto, en la mañana se recomienda que temprano ventilemos los hogares, ¿ya? Que son los horarios de menor temperatura. Podemos ahí aprovechar de hacer el aseo de la casa, ventilar y luego cerrar y oscurecer. Podemos también ocupar los ventiladores y enfriadores de aire e incluso los aires acondicionados, pero con cautela, siempre propiciando espacios en que no los ocupe o cuidar la temperatura, porque como explicaba, el extremo del frío también nos genera daño. Sí, pues también nos genera daño y ahí tener también la noción de poder protegernos, proteger a nuestras personas, quienes son los más vulnerables también, que podrían ser las personas mayores y los menores. Los menores, sí. Exacto. Bueno, ahí tenemos cuidados especiales también para ellos. Principalmente en los pequeños, es generalizado, ¿ya? Ahora, los pequeños que están en periodo de lactancia, las mamás que están con sus bebés recién nacidos o lactantes menores, en esta etapa hay que tener muy presente que no tenemos que sobreabrigarlos, ¿ya? Y que además la forma de hidratarlos más frecuentemente es aumentar la frecuencia de las mamadas, ¿ya? Sobre todo los menores de 6 meses. Cuando ya comienza la alimentación mixta sobre los 6 meses, podríamos incluso darle agüita, que es bien controversial. Es controversial porque claro, muchas veces se ha dicho, no, solo leche materna o fórmula, pero no agua. Sí, cuando el niño, la niña está alimentándose con lactancia materna exclusiva, la forma de hidratarlo y de alimentarlo es aumentar la frecuencia de las mamadas. Perfecto. La leche materna tiene todos los componentes, incluso el agua necesaria para compensar estas altas temperaturas. Así que ahí la recomendación es aumente la frecuencia y la mamá tome más agua. Tome más agua, bueno. Tips absolutamente necesarios para poder compartir y para poder enfrentar mejor esta ola de calor. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Invitadísima también para cuando quieras venir a darnos esto y otros datos, porque en salud siempre es importante estar atentos y sentirnos mejor. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ti, Beatriz. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de que nos separemos, recordarles que vamos a volver y vamos a cerrar nuestro programa de hoy día a las 16 horas con Tarot y con el Sultán. Así que llámenos vía telefónica, envíenos también sus números, su fecha de nacimiento y el lugar de donde nos está viendo para poder sacarle quizás su arcano
arcano del alma, su arcano personal. A la vuelta de esta pausa comercial, y yo voy a anotarlo, voy a dejar anotados los números de Beatriz, para que podamos ver en vivo también aquí cuál es el número del arcano de Beatriz. Así que nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Arriba,